Buenas tardes. Hoy estamos aquí otra vez en la Escuela de Pacientes para responder a preguntas que nos habéis trasladado sobre un tema que es el tema de la fibrosis quística, que ayer, día 26 de abril, se celebró el Día Nacional. Y para hablar de la fibrosis quística, responder a las preguntas y a las dudas que los pacientes podamos tener respecto a los cuidados de esta enfermedad crónica, pues nos acompañan hoy aquí en la Escuela de Pacientes Tomás Castillo, que ha sido mucho tiempo presidente de la Federación de Fibrosis Quística, ahora es el presidente de la Fundación Española de Fibrosis Quística, que es una institución que se encarga de dinamizar la investigación sobre esta patología. También Tomás forma parte de la Junta Directiva de FEDE y con él está Blanca Ruiz, que es la presidenta actual de la Federación de Fibrosis Quística. Buenas tardes, buenos días a los dos y muchísimas gracias por haber hecho este rato, este huequecito en la agenda para estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Y gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Contadnos un poco de una manera fácil para que podamos entender las personas que no sabemos sobre esta patología, ¿qué es la fibrosis quística? Bueno, es una enfermedad que tiene un origen genético y que, por tanto, afecta a todos los órganos. Es una enfermedad que tiene una sintomatología pues, multisistémica, sobre todo afecta al pulmón, es igual el órgano que más condiciona porque el moco es más espeso y esto favorece que haya más infecciones respiratorias y que se cronifique incluso la infección en el pulmón, que se deteriore con el tiempo el propio pulmón y con mucha frecuencia obligue a un trasplante pulmonar, como Blanca, pero también afecta a otros órganos. El páncreas es otro de los órganos que están habitualmente muy afectados y sobre todo el funcionamiento del páncreas exocrino, pues, que se dedica pues, a disolver las grasas, las vitaminas liposolubles, pues no funciona adecuadamente y con eso pues es necesario complementos alimenticios, pero sobre todo tomar enzimas pancreáticos para poder digerir muchos alimentos que de esa manera podemos digerir las grasas. Es una enfermedad que requiere de muchísimos cuidados para manejarla, ¿no? Y que tenemos que aprender muchísimo de cuál es su funcionamiento para que no haya solamente la adherencia a los tratamientos, sino el propio cuidado personal pues va a condicionar mucho la evolución de la enfermedad, de que se manifieste de forma muy agresiva, como ocurre con alguna frecuencia, o que, bueno, pues se pueda convivir con ella, aunque ciertamente, pues, con el paso del tiempo, pues va degenerando varios órganos que condicionan mucho la calidad de vida y en ocasiones, pues, la vida, ¿no? Pero bueno, claro, como pacientes... Eso es lo que intentamos en la Escuela de Pacientes, aprender, conocer bien nuestras enfermedades para poder tomar las riendas, para poder hacer un buen autocontrol, un buen autocuidado y que la enfermedad, el avance de la enfermedad o se detenga o vaya más despacio y además que vivamos con buena calidad de vida y con buena salud. Enfermedad crónica. ¿Cómo es, Blanca, la vida con una fibrosis quística? ¿Cuáles son las principales dificultades? Pues bueno, en un principio yo tuve suerte porque me la diagnosticaron tempranamente, tenía 4 meses. Eso ahora sucede porque ahí existe el screening neonatal, han metido a la fibrosis dentro de las enfermedades que se ven en el screening, entonces los diagnósticos son precoces, pero en mi caso, que me la diagnosticaron hace 40 años, pues no siempre el diagnóstico era tan precoz, entonces era complicado atajar ciertos síntomas que igual se habían agravado precisamente por la falta de ese diagnóstico precoz. En mi caso se manifestó con un tema digestivo, tema de desnutrición severa, pulmonarmente pues no estaba muy tocada
pero sí nutricionalmente estuve muchos meses ingresada hasta que me echaron adelante, como dicen los médicos, y bueno, bien, el día a día, pues sobre todo es el tratamiento que debe ser muy disciplinado, porque exige fisioterapia respiratoria mínimo 2 veces al día, mañana y tarde, con aerosolterapia para ablandar. El tema es que tienes que ablandar el moco para luego con la fisiorrespiratoria expulsarle para que no se quede en el pulmón y genere esas infecciones que nombraba Tomás antes. Entonces eso te supone pues invertir mínimo 3 horas, a veces incluso 4 al día solamente para hacer estos tratamientos. Luego incluye los medicamentos, que yo ahora mismo, con un trasplante bipulmonar que tengo, tomo alrededor de 40 pastillas al día. Debuté, como dicen los médicos, en diabetes después del trasplante, lo que me incluyó insulina también. Y todo eso pues son cosas que te condicionan en la vida. De hecho, a mí, yo pude llegar a estudiar, pude llegar a trabajar, pero tuve que retirarme de trabajar pues a los 30 años, muy temprano, pues porque la enfermedad había degenerado hasta tal punto que ya tuve que convivir con una bombona de oxígeno para poder seguir y aguantar hasta que me pudieran trasplantar. Entonces, te condiciona en el día a día el hecho de las horas que inviertes en el tratamiento, que en el tema laboral no todo el mundo entiende lo que te supone a ti eso, no todas las empresas comprenden que no entienden el tema de que la discapacidad les puede beneficiar fiscalmente, sino que ven que, bueno, una persona con discapacidad seguro que me coge baja, seguro que... Entonces, nos condiciona bastante cuando llegamos a la edad adulta, que por suerte ahora llegamos. Hubo un tiempo en que era una enfermedad pediátrica, porque no se llegaba a la edad adulta, ahora sí nos encontramos con esas dificultades. También en el tema del colegio, bueno, pues el tener que ir a consulta, te hacía faltar al cole, cuando te ingresaban, pues mínimo eran 15 días, sino 21, y bueno, pues todo eso repercutía a veces en el rendimiento académico. Sabes que al final sí que te condiciona bastante. Lo que sí que es muy importante en esta enfermedad es la adherencia al tratamiento, porque si no, es imposible poder subsistir, está claro. Vemos que eres toda una experta toda una experta en autocuidado, así que queremos que nos contéis, que nos aconsejéis, que aconsejéis a otras personas que os están escuchando y que tienen también fibrosis quística o son familiares de alguna persona con fibrosis quística, pues algunas recomendaciones, algunos consejos. Ha hablado de que la adherencia al tratamiento es muy importante. ¿Qué cosas te han ayudado a ti? Manejarte con este arsenal de medicación para no olvidarlo, para pautarlo bien. ¿Qué cosas te ayudan? Mira, a mí lo que me ayuda es tener los padres que tengo, eso para empezar, porque al final con una enfermedad con la que naces, si no tienes unas buenas bases, una vez que tú te haces mayor y te independizas y quieres ser tú responsable de tus cosas, si no tienes esa base, es muy difícil que luego consigas esa adherencia. Y es que al final es algo que está en tu rutina, no es que tenga trucos para acordarme de las medicaciones, ni como las he tomado toda la vida, está en mi rutina, prepararme en la comida, en el desayuno, en la merienda, en la cena. Yo creo que es súper importante la base. O sea, tus padres, por lo menos en mi caso, yo creo que son los que me han inculcado esta importancia de la adherencia, de la disciplina de horarios. Entonces, para mí es una rutina, es algo que está en mi vida y no tengo trucos para acordarme. Hombre, las alarmas típicas porque con el trasplante sí que es verdad que las medicaciones del rechazo son todavía más estrictas en horario. Te pones tus alarmas de móvil, pero yo para mí mi truco ha sido mis padres. Eso lo tengo muy claro, vamos. Tomás, ¿cómo hacer que la vida de una persona con fibrosis quística sea una vida normalizada, saludable, feliz? ¿Qué consejos darías a...? Yo creo que como padre yo pediría llevarla con naturalidad, ¿no? Porque a veces no lo comunican en la enfermedad, lo grave que es, y muchas familias pues caen en un pánico, ¿no? Y esto depende de cómo se recibe la noticia y cómo se asume una enfermedad crónica y grave como es esta, pues va luego a ser un poco el futuro de la relación con nuestro hijo y cómo vamos a vivir en casa, ¿no? Toda esta situación. Claro, parece mucha parafernalia, pero podemos
hacer también en forma de juego todo lo que es la fisiorespiratoria, que si no de otra manera pues los niños lo rechazan y se convierte en un dolor de cabeza, hacer todos los días lo que nos piden los médicos y los fisios, ¿no? A mí me parece que es muy importante integrar en la vida de la familia, pues con el juego, con la organización, un poco de toda la relación, los medicamentos y los tratamientos que tenemos que llevar a cabo todos los días, pero también el que las relaciones entre nosotros sean también lo más parecido a lo que tendríamos con cualquier otro niño, ¿no? Porque, con cualquier otro hijo, porque tiene que crecer como un niño más, tiene que ir al colegio y conseguimos casi todos los niños que vayan al colegio, que tengan una escolarización adecuada, que sigan una evolución de aprendizaje también adecuada, y esto se consigue fundamentalmente si integramos, digamos, el manejar la enfermedad dentro de esta vida, digamos, cotidiana. Si lo convertimos en un problema, nos deprimimos, nos obsesionamos, generamos un ambiente familiar, permanentemente la enfermedad se convierte en el centro de todo, no se hablan las cosas con naturalidad, a veces lo ocultamos para que no lo sepan otras personas, por si acaso van a pensar mal sobre este gen que ha producido esta alteración. Sí. Yo creo que es muy importante que las familias desde el principio, y por eso vuestra labor como Escuela de Salud es fundamental, ¿no? Para que veamos que una enfermedad como la fibrosis quística y otras muchas también, de las llamadas raras, ¿no? Pues son enfermedades que las podemos manejar desde casa, porque en casa es donde se produce toda la convivencia con la enfermedad. Vamos al hospital con frecuencia, pero es un porcentaje de tiempo pequeño. Y que lo que nos piden hacer lo podamos incorporar dentro de nuestra vida ordinaria. Hay veces que hay familias, madres que tienen que dejar de trabajar, temporadas, por esas observaciones de la enfermedad, pues condicionan muchas hospitalizaciones. Bueno, pues yo sé que no es fácil, ¿no? Y no es fácil llevarlo con esta naturalidad, pero a veces también encontramos en nosotros esa capacidad, ¿no? de crecernos ante las dificultades, de ser resistentes y de apoyarnos, ¿no? Que esta labor también tenemos que hacerla siempre en las asociaciones, ¿no? Ser una herramienta útil para apoyarnos entre las familias, para transferirnos un poco las buenas prácticas, lo que nos está resultando bien, y esto pues compartirlo con los profesionales para que vayamos manejando de toda la enfermedad de una forma saludable, digamos. O sea que comenta la importancia de integrar los cuidados y la terapia dentro de la dinámica familiar con normalidad, lo cual no significa que sea el centro de la vida, ¿no? O sea, que a la familia la van a definir muchas cosas y una de ellas es que hay alguien con fibrosis quística, pero no es lo único. No ocultar, hablar a los hijos de lo que les pasa y que, por tanto, necesitan cuidarse y también necesitan aprender a cuidarse, ¿no? Esa disyuntiva tan complicada, ¿no? Cuando tenemos un niño con una enfermedad crónica y es dónde situarnos entre la autonomía y la protección, ¿no? Con ese continuo que es tan complicado, ¿no? Y luego, bueno, pues ser conscientes de que el 90% de los cuidados se producen en la casa, en el entorno de la casa, los va a realizar en el futuro la propia persona y, por tanto, tenemos que formarnos y tenemos que adquirir competencias para el autocuidado, ¿no? A veces sorprende la naturalidad con la que los niños llevan su enfermedad frente a la sensación un poco de agobio, hasta de desgracia que tienen sus familiares. Porque, yo he nacido con fibrosis quística y si no he conocido otra cosa, ¿de acuerdo? El ser humano, cuando nace con unas circunstancias, si no lo comparamos, pues vive con ello y convive con ello, aunque sí que tiene que ser consciente pues, de la cantidad de cuidados que tiene que... Y eso yo creo que si lo vamos incorporando en los hábitos de la vida diaria, luego cuando se es adolescente, cuando se es adulto, pues está incorporado pues como otras actividades del aseo, de hacer ejercicio, pues el cuidado personal para prevenir situaciones de enfermedad más complicadas, se tiene que llevar como formar parte de mis hábitos, quiero decir. Esto es muy importante, que forma parte de los hábitos naturales que yo tengo. Y por las circunstancias de mi enfermedad, pues tengo que tener
más cuidado para no acatarrarme, tengo que hacer más ejercicio físico porque esto es muy importante, tengo que seguir con mucha rigidez de los tratamientos, las tomas que disciplinarme en ese sentido, pero una vez que las personas se acostumbran desde niños, luego la verdad es que estamos muy contentos con las personas adultas que hemos logrado, pues eso, una supervivencia a la enfermedad espectacular en España ya, también gracias a esto, ¿no? No solamente gracias a los avances de la medicina, que desde luego, sino a los avances que hemos conseguido en que las familias pues hemos entendido cómo manejar esto y convertirnos un poco en expertos, ¿no? En pacientes expertos. También los familiares somos pacientes, en este caso expertos, que asumimos una responsabilidad de colaboración con nuestros profesionales y el resultado es esto, ¿no? Pues personas como Blanca, que ya tiene más de 40 años y son... Bueno, tengo 40, voy a hacer 41, ya me están poniendo años. Bueno, pero que en nuestra enfermedad es un gran éxito, ¿no? Que personas de su edad pues tengan la calidad de vida que ya pues se puede ver, ¿verdad? Y contarnos un poco cómo que desde la asociación, qué tipo de entrenamiento, formación, apoyo de una padre o de unas personas que ya conocen la enfermedad hacéis a la gente que va a empezar a andar este camino de la vida acompañado de la fibrosis quística. Bueno, desde la federación sí que hay un programa psicosocial de apoyo. Tenemos una trabajadora social que, bueno, pues que acoge a familias o recién diagnosticadas o que, por ejemplo, tienen que ir a trasplante y eso es otro momento crítico psicológicamente, que es el ir a un trasplante o un cambio de tratamiento también severo o un ingreso, todo eso. Y tenemos atención psicosocial tanto en federación como en todas las asociaciones. También apoyado desde federación se ha hecho un programa donde se puede contratar un psicólogo o trabajador social según la asociación lo crea más oportuno, para apoyo a este tipo de casos, a familias recién diagnosticadas, sobre todo porque son las que tienen el shock inicial más importante, que nosotros siempre decimos que no lo hagan, pero cuando una familia la diagnostica, según llega a casa, lo primero que hace es meterse en Internet. Y eso es peligroso, pues porque a veces la información de Internet está bastante desfasada y cuando yo nací la esperanza de vida era de 2 años y aún todavía entras en Internet ese comentario está por ahí. Entonces, los padres, imagínate la alarma que se les genera entre que salen del hospital con el diagnóstico, llegan a casa y leen eso. ¿Qué le recomendaríais a una familia, a unos padres, a los que le acaban de diagnosticar que su hijo tiene fibrosis quística, para informarse? ¿Hay algún lugar, alguna página recomendada, alguna guía que vosotros podáis recomendar para saber más de la fibrosis quística? Hombre, lo primero, que en cada comunidad autónoma hay una asociación en la que apoyarse para, pues, para hablar o con otros padres o con los profesionales que tenga contratada la asociación o con incluso afectados adultos, que la verdad es que te das cuenta que cuando te ven y te ven con una buena calidad de vida, a los padres se les abre como un mundo a la esperanza increíble. Entonces, saber que nosotros nos gusta que los hospitales les mencionen por lo menos, porque claro, ya el que vayas o no vayas es una cosa voluntaria, pero sí que sepan que tienen una asociación a su disposición donde pueden recibir ese tipo de apoyo antes que entrar en Internet, por ejemplo. Luego, pues ahí ya incluso les enseñas un poco a saber filtrar esa información que viene en Internet. Sí que en la federación tenemos una página web que es www.federacionespañolafibrosis.org. Y ahí, bueno, pues ahí ves las asociaciones que hay, los servicios que se ofrecen, bueno, hay guías descargadas que puedes descargar en PDF de muchísimas cosas, de tema de trabajo, de FQ en el colegio, de ejercicio físico. O sea que hay cosas, lo que sí que es verdad que el médico que diagnostica es el primer enlace con este tipo de servicios, ¿sabes? Es el que debería decir, oye, que sepas que hay esta asociación o esta federación donde puedes encontrar todo el apoyo que necesites. En la escuela de pacientes trabajamos de la mano, forman parte del proyecto las asociaciones porque hacéis una labor fundamental, ¿no? Y ya son muchos los profesionales sanitarios que, bueno, pues que trabajan en equipo con las asociaciones
recomendándole a sus pacientes que para informarse, para saber más entre iguales, para que te lo cuente una persona que está pasando, que ha pasado lo mismo que tú, pues se dirijan a las asociaciones, que hacéis un papel y hacéis una función fundamental. Esto que estáis contando estoy segura que le está ayudando y que le va a ayudar a muchas personas y sobre todo a aquellas que han recibido la noticia hace poco. Todo lo que le estáis explicando. Es muy importante que nadie se sienta solo, que cuando se le diagnostica la fibrosis quística, que somos un país avanzado, que tenemos grandes profesionales, que estamos a nivel europeo, a nivel mundial, en los tratamientos más avanzados de fibrosis quística, que estamos consiguiendo una esperanza de vida pues, a nivel también de lo que los países más avanzados están consiguiendo. Es una enfermedad que hemos conseguido en estos 30 años que sea conocida, que bueno, pues ya la mayor parte de la población le suena, el nombre de la enfermedad no es de entre las raras, digamos, es de las más conocidas, y que estamos, precisamente quienes hemos pasado por la experiencia, como dices, a disposición, ¿no?, de las personas que reciben la noticia por primera vez y les puede parecer que, como no sabían de la enfermedad, pues se les cae el mundo encima, ¿no? Pues la verdad es que es muy importante que se puedan informar y que podamos apoyarles porque no sufran tanto como hemos sufrido en su momento también nosotros, pero también porque está demostrado que si empezamos de forma muy temprana a manejar la enfermedad en todos los aspectos, no solamente en los clínicos, sino en los psicosociales, digamos, ¿no? La evolución es mucho menos agresiva y la enfermedad hoy en día, pues, podemos tener recaídas, hospitalizaciones y demás, pero estamos consiguiendo manejarla, no curarla. Esto es importante tenerlo claro, porque es una enfermedad genética y todavía la terapia génica pues no hemos avanzado lo suficiente, pero conocemos cómo se produce la enfermedad, conocemos cómo esa alteración genética hace que la célula no funcione bien, el intercambio del cloro y el sodio con el exterior, y ya estamos avanzando pues en todo un grupo de fármacos para intervenir en la célula, modificar ese mal funcionamiento para que al final el intercambio de la célula con el exterior sea normal y ese moco no sea tan espeso y de esa manera pues que el pulmón pueda funcionar con el moco pues para limpiarlo y no como pasa en la fibrosis quística que el moco al acumularse pues es un nido de bacterias y de infecciones. Y esto estamos ya en esta nueva era, ¿no?, de esperanza de que la fibrosis quística, aunque no es una enfermedad que vayamos a curarla a corto plazo, pero sí vemos que en los próximos años vamos a poder manejar gran parte de sus síntomas y evitar estas infecciones tan recurrentes a nivel pulmonar, que es lo que más nos condiciona, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que lo que decía Blanca, que no vayamos a informarnos de cualquier sitio, que tenemos grandes expertos, que tenemos mucha documentación elaborada para que tengamos una información fiable, porque hace tanto daño lo que en el boca a boca pues nos pueden decir, en lo que en internet, porque la mayor parte de esa información yo les diría que está anticuada. La información más actual y la información más real del manejo de la enfermedad la tenemos la Federación Española de Fibrosis Quística, la Fundación, los profesionales que ya hay una veintena de hospitales en España tratan la fibrosis quística con profesionales especializados, o sea que tenemos toda una red suficiente como para que nadie se sienta solo ante esta enfermedad. Había hablado de la importancia de la medicación, de hacerlo bien con la medicación, de cuidar, prevenir infecciones respiratorias, la importancia de la fisioterapia. Y habéis señalado también que es importante hacer ejercicio físico, ¿no? A ver, está claro que el veneno que tenemos nosotros es el sedentarismo. O sea, eso es lo que tenemos prohibidísimo. Tenemos que movernos mucho porque el moverte activa todos los órganos del cuerpo. El pulmonar, por supuesto, pero el resto de los órganos los mantiene activos y eso hace moverse esas mucosas espesas, es lo que hace que se muevan y no se queden paradas. El ejercicio físico es bueno para todo el mundo y la vida sana también. Pero cuando tienes una enfermedad de este tipo, por demás.
sobre todo después del trasplante, que ya no es tan importante, entre comillas, esa fisiorrespiratoria, porque al ponernos los pulmones nuevos están limpios, pero sí que al ser un cuerpo extraño, esos pulmones no se mueven solos, les tienes que mover tú. Entonces es todo, bueno, todavía muchísimo más importante el tema del ejercicio físico. ¿Qué es lo que te digo? Ejercicio físico y vida sana es recomendable para todos. Pero con una enfermedad como la nuestra también es cierto que nos ingerimos tantísima medicación, que es una medicación que pasa por el hígado, pasa por los riñones. Entonces es muy importante también el tema de la alimentación para mantener limpio, depurar todas esas toxinas, porque al final los medicamentos están muy bien porque te quitan cosas, pero está claro que es química y te añade otras. Entonces también tienes que controlar mucho el tema de depurar el organismo y son varias cosas las que hay que tener en cuenta, pero sí que el ejercicio físico es básico. Es el cuarto pilar de nuestro tratamiento, de hecho. Dime, repasamos los otros tres. ¿Perdona? Digo que vamos a repasar los otros tres pilares. El ejercicio físico es el cuarto. Sí. Está la fisioterapia respiratoria, el tema de la nutrición, que es básico también, porque al no tener una buena... Dime. Ahora te pregunto por la alimentación, ¿vale? Ajá. Un pilar, la fisioterapia respiratoria, una dieta saludable, para que hablamos de ella. El ejercicio, a ver que se me escapa el cuarto ahora. Sí, el tratamiento con antibióticos, esto es fundamental. La antibioterapia es para mantener siempre a raya los gérmenes que están en el pulmón para que no consigan colonizar de forma masiva y deteriorar el órgano. Esto es fundamental. Siempre, casi de forma preventiva, estamos tomando antibióticos, sobre todo a las adultas, de forma permanente para que las poblaciones de gérmenes que anidan en el pulmón pues, no crezcan. Vamos a prevenir, cuidado con las infecciones, a raya, fisioterapia respiratoria, una dieta saludable y ejercicio físico. Y quiero señalar que decía Blanca, ¿no? De que fuera el sedentarismo. El sedentarismo es enemigo de una vida con fibrosis quística. Y a veces, cuando aparece una enfermedad crónica y pues, parece que es que nos vamos a romper, ¿no? Que hay que estar quietecitos porque nos vamos a romper, ¿no? Y el no verse, el hacer una actividad saludable, eso contribuye y mejora nuestro bienestar y mejora nuestra salud. ¿Algún tipo de ejercicio realmente te haya ido mejor? Pues mira, yo que ahora entreno mucho, porque como no me dejan trabajar, me dedico a hacer deporte. Es una combinación de todos, porque yo inicialmente pensé que el aeróbico, por eso de que expandes pulmón, era importante, pero para nosotros es súper importante el tema musculatorio, porque tomamos cortisona frecuentemente y la cortisona come mucho músculo. Entonces, si tú haces ejercicio aeróbico y no musculas, lo que puedes tener es lesiones continuas de tendinitis, al no tener músculo de donde tirar, tiras de tendones y te lesionas muy fácil. Entonces, es importante combinar el tema de musculación con el tema aeróbico, muy, muy importante, básico, de hecho. Pues, como este es un tema básico y fundamental, pues en los centros de salud, los profesionales sanitarios, los fisioterapeutas, las enfermeras, seguro que os pueden recomendar pues en función de vuestras características físicas, cuál es el ejercicio que mejor se puede adaptar a vuestra estructura y a vuestros gustos, ¿no? Porque hoy en día, además, hablar de actividad física no es solamente hablar de hacer gimnasia, es hablar de cosas súper placenteras, como puede ser pasear, bailar, nadar, todo eso entra a formar parte de pues, una vida activa y una vida movida. Eso es. Muy bien. Decía que os quería preguntar sobre la nutrición, ¿no? Porque has dicho también que era muy importante el tema de la nutrición. Contadnos algo sobre algunos consejos relacionados con este tema. Bueno, al final el tema nutricional es muy importante porque, como decía Tomás, el páncreas le tenemos afectado, tenemos una mala absorción de grasas y eso hace que nos cueste mucho coger peso. Entonces sí que, aunque tenemos unos suplementos, enzimas pancreáticos que hacen esa función que el páncreas no hace, sí que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo tomar dieta hipercalórica.
por eso de que perdemos peso muy fácil, para poder contrarrestar esa pérdida, tomar bastantes calorías, y sí que muchos tomamos unos batidos hipercalóricos, además de nuestra dieta de a veces hasta de 4.000 calorías diarias, para poder mantenernos en un peso normal. El peso para nosotros es muy importante porque cuando tú tienes una infección, el tener reservas en el cuerpo para hacer frente a esa infección es básico. Si te pilla en un estado de nutrición malo, está claro que vas a poder hacer frente a esa infección con bastante más dificultad que si tienes un estado nutricional óptimo. Entonces, siempre cuando se combinan las consultas de neumología con nutrición o gastroenterología, siempre van a la par, precisamente por eso, porque si tienes una infección respiratoria y no tienes un buen estado nutricional, pues te va a costar mucho más superarla. Entonces, siempre han ido como de la mano esas dos consultas. Luego, bueno, se van añadiendo otras en base a los efectos secundarios que tengan los medicamentos, pues el tema de riñón y demás, pero siempre desde pequeños, tanto digestivo como pulmonar, han ido en paralelo, vaya, el tratamiento. Pues aprovecho para recordar que en la página web de la Escuela de Pacientes tenemos el blog Cocinar Rico y Sano, donde una nutricionista nos propone menús saludables todas las semanas y donde también podemos encontrar alimentos, consejos nutricionales, por ejemplo, para hacer una dieta hipercalórica saludable. Podemos tomar muchas calorías a diaria y no por ello que no sea sana, sino que puede ser con alimentos saludables, utilizando nuestro magnífico aceite de oliva tan saludable y tan calórico. Y bueno, os recomiendo que visitéis, que sigáis animando al blog de Cocinar Rico y Sano. Pues me lo apunto, que me viene bien. Pues sí, además, cosas fáciles, tradicionales, súper buena y súper recomendable. Al final es más sencillo de lo que parece. Se trata sobre todo de comer comida. Y comer comida quiere decir que vayamos a productos naturales, ¿no? Que evitemos muchas veces esos productos industriales que tienen compuestos demasiado elaborados, que hay grasas saturadas, que tienen demasiados azúcares, que tanto afectan al páncreas. En fin, al final, con el manejo de las enfermedades crónicas, nos estamos dando cuenta también de que todo el mundo debería seguir estas reglas, porque es la forma de prevenir la aparición de enfermedades, pues como la diabetes, como la propia obesidad, como demás. Y esto tenemos que entenderlo, que el ejercicio físico es bueno para todo el mundo, y por eso yo hablo mucho de naturalizar, porque es bueno para las personas con fibrosis quística, pero para todo el mundo. La vida es movimiento, y la mejor terapia del siglo XXI, todo el mundo ya coincide que es el ejercicio físico y además una nutrición equilibrada, ¿verdad? Y con esto prevenimos muchísimas enfermedades que se están dando y que podríamos, con estos hábitos saludables, pues prevenirlas en gran medida. Incluso, como es la fibrosis quística, manejarlas en gran medida con nuestra alimentación, con nuestros hábitos. Yo por eso pienso que en casa podemos hacer muchísimo más de lo que nos parece para favorecer la buena evolución de una enfermedad, incluso una enfermedad tan importante como puede parecer la fibrosis quística. Es que está en nuestras manos, en gran medida, pues esos hábitos saludables que hacen que todo después, incluso la propia medicación en una persona que tiene buena fortaleza física porque ha hecho ejercicio, es que los antibióticos funcionan mucho más rápido. Es que tienes una crisis respiratoria porque tienes una infección masiva y ese organismo pues necesita de menos oxígeno porque tus músculos al estar acostumbrados a trabajar con bajo oxígeno, pues cuando tienes una dificultad en el pulmón, pues manejas mucho mejor la situación, te asfixias menos, digamos, ¿no? Esas dificultades. O sea, que es que al final no somos como máquinas que cada cosa funciona aparte, todo funciona en un todo, y de verdad que estas cosas que a veces parece que, bueno, hay que hablar de ellas porque sí, porque queda bien. No, es que esto es fundamental. Forma parte de las prioridades de cualquier persona el llevar unos hábitos saludables si queremos que la enfermedad pues, no invada nuestra vida, sino que la llevemos un poco
como la mochila, ¿no? Yo tengo esta enfermedad, vale, la tengo aquí conmigo y sé que la tengo que manejar, pero no me está condicionando, no me está evitando hacer una vida como los demás. Que esa es la gran aspiración que tenemos todos, ¿verdad? Que la enfermedad pues, no condicione completamente mi vida, no se convierta en el centro de mi vida. Y la mejor lucha que podemos llevar, sin duda, es llevar unos hábitos saludables, además de la adherencia a los tratamientos que nos piden y demás. Y de esta manera, probablemente tengamos algunos malos momentos, pero la mayor parte de los momentos pues será que podamos disfrutar con los amigos, que podamos hacer una vida como con los demás y como los demás. Hombre, yo sí que he de comentarte que yo, debido a un pequeño rechazo que tuve a los 8 días del trasplante, me tuvieron que meter bolos de cortisona, que es una dosis altísima, y eso me provocó una subida de azúcar, bueno, pues que me quedé con diabetes. Pues ahora ya hace 3 meses me quitaron la insulina por el ejercicio físico que estaba haciendo. O sea, el ejercicio físico estaba consiguiendo reducir el tema. A ver, no era una diabetes tipo 1, era una diabetes medicamentosa que llaman, pero bueno, después de 6 años pinchando mi insulina, al final, gracias a los hábitos de vida saludable, tanto ejercicio como alimentación, ya no tengo que inyectarme insulina, que para nosotros que nos quiten una de las medicaciones es como, y más un pinchazo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Muy importante lo que estáis señalando, ¿no? De la importancia de una vida saludable para todas las personas. Y la oportunidad que, bueno, la oportunidad de la presencia de una enfermedad crónica para potenciar más aún este hecho, ¿no? de llevar una vida sana. Estamos casi terminando, pero me gustaría que habláramos también nos dierais algunos consejos sobre cómo manejar el entorno social, los amigos, el trabajo, algún consejo para hacerlo más fácil, ¿no? Hablábamos antes de la familia, de integrar la enfermedad con normalidad, de no ocultar. ¿Qué podríamos aconsejar para el entorno social? Yo lo mismo, naturalidad total. Tú tienes gafas, yo tengo fibrosis quística, ¿sabes? Es que al final de repente te ingresan por una infección y ¿qué vas a decir? ¿Tengo un catarro? No, pues mira, es que tengo esta enfermedad y me ha venido ahora una infección y me tienen que ingresar 20 días. Al final, si tú lo tratas de una manera normal, tanto en tu entorno familiar como en tu vida social, en tu entorno laboral, ellos al final lo van a tratar de una manera normal, ¿sabes? Porque es que si empiezas con los ocultismos de no me tomo las pastillas delante de esta gente mientras como, tal, eso genera todavía más sospecha o más, ¿sabes? No, la naturalidad al final es lo mejor. Es lo mejor en cualquier ámbito de la vida. En el trabajo, a ver, inicialmente lo que no puedes es ir ocultando que tienes fibrosis quística, porque como claro, físicamente no es algo que se manifieste, así no se nota, como digo yo, pues tú puedes ocultarlo perfectamente, ir a trabajar, no decir que tienes la enfermedad, pero claro, luego te puedes ver en la situación de, oye, que es que me ha venido una crisis, me tienen que ingresar y el jefe, ¿cómo le explico? No, tú vete con la verdad por delante, si no tienes nada que se pegue ni nada, simplemente tienes una circunstancia que no tiene nada malo que la gente lo sepa porque no es nada malo, o sea, te quiero decir. Yo, por ejemplo, en mi experiencia me ha ayudado mucho el llevarlo de manera natural. A ver, tú no te presentas, soy Blanca Ruiz y tengo fibrosis quística, pero bueno, sí que según vas teniendo confianza con la gente, pues les vas contando, todo el mundo se cuenta su vida en un momento dado, pues esto es parte de tu vida al final. Es una circunstancia que está y que no tienes por qué ocultar, ni mucho menos. Y yo eso le aconsejo a todo el mundo porque sí que se dan casos de gente, ya sea porque no lo asume en su propia persona o porque le da miedo dar pena o le da miedo el rechazo o le da miedo... Yo siempre he dicho, el que me haya rechazado es que no entiende o no ha querido entender. Al que le dé pena es su problema, no el mío, ¿sabes? Yo, la naturalidad para mí es lo que me ha ayudado pues eso, a llevarlo bien, porque al final lo llevas bien, tienes tus momentos de crisis, pero bueno, cada uno tiene su mochila en esta vida. El que no tiene una enfermedad tiene otros problemas, entonces... Vale. Pero sí, Tomás, estás sintiendo por ahí, te veo a sentir. Sí, que es un proceso por el que pasan casi todas las personas, ¿no? Voy a gustar a otras personas con esta enfermedad, mis amigos me van a aceptar como soy,
voy a poder tener pareja, algún día voy a formar una familia. Esto es inevitable pensarlo, ¿no? Entonces, eso condiciona mucho la respuesta que vamos a dar, si lo vamos a ocultar, lo vamos a decir, si solamente se lo decimos a algunas personas sí, pero a otras no. A mí me parece muy importante que entendamos que la enfermedad es algo natural. Siempre hablo de naturalidad más que de normalidad, es algo natural. Todas las personas tenemos alteraciones genéticas, no hay nadie que no las tenga. Nosotros tenemos este tipo de alteración genética que produce una enfermedad que se llama fibrosis quística. Hay más de 2000 variantes de fibrosis quística, para que os hagáis una idea de que esto forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero es verdad que también nos tienen que aceptar como somos. Y si alguien no nos acepta porque tenemos una enfermedad, pues peor para él, porque algún día también conocerá la enfermedad y querrá que todo el mundo la acepte como es, ¿no? Yo creo que nos tenemos que apreciar a nosotros mismos y manifestarnos como somos y que nos acepten. Quien nos quiera, pues será nuestro amigo, y si no nos acepta porque no somos igual de guapos o yo que soy calvo, pues el problema lo tiene la otra persona, porque es que la diversidad humana es así. Y yo creo que ese concepto de la diversidad y que todos somos diferentes y nos tienen que aceptar, pues cada uno con nuestra individualidad, está un poco la clave de que, bueno, pues esto lo vivamos como una circunstancia de nuestra vida, que no nos obsesione de verdad, porque por suerte en el siglo XXI la fibrosis quística pues es una enfermedad bastante manejable. Muy importante todo lo que estáis diciendo. ¿Y algún consejo último para pues esos momentos de bajón que seguro que lo habéis tenido y que seguro que la gente que nos está escuchando pues también los tiene, ¿no? ¿Algún consejo para pensar en positivo, para bueno, salir de ese momento de bajón? Bueno, eso Blanca es una campeona. Bueno, yo es que he sido muy positiva siempre, tengo pocos bajones, por suerte. Y cuando me da el bajón pienso que es temporal, que se me va a pasar y ya está. O sea, no, es que no me regodeo. Yo, por ejemplo, no me regodeo en el bajón. Y de hecho no soy de meterme en casa, todo lo contrario, salgo, intento quedar con algún amigo, llamo a alguien de fibrosis, porque por suerte la fibrosis me ha hecho conocer gente impresionante. Y a veces les llamo y pues para decirles, jova, estoy así, asado, y parece que te cuentas las penas y unos con otros te vas ayudando, pero es temporal, los bajones al final son temporales y todo pasa. Perfecto, pero eso, lo de cerrarse en casa es lo peor, ¿eh? O sea, eso yo lo tengo prohibido. O sea, aunque sea, te vas a dar un paso a la playa, vuelves y parece que ha cambiado la perspectiva totalmente. Muy bien. Tomás, cuéntanos alguna última del trabajo que estáis haciendo en la Fundación. Bueno, la verdad es que estamos trabajando con los médicos en la Fundación por avanzar en la investigación, en la enfermedad, por compenetrar, ¿no? Las aspiraciones de los pacientes con los profesionales para apoyarlos en este momento, y como estamos ante una generación de medicamentos de última generación que pueden, si no curar la enfermedad, como decía, sí por lo menos paliarla, evitar que evolucione, que se deteriore más el pulmón, pues sí que estamos trabajando para que definitivamente en España se tramiten de forma más rápida estos medicamentos de última generación que ya están tomando personas en Francia, en Irlanda, en Italia hace 2 años, y aquí estamos todavía pensándolo, ¿no? Y claro, queremos poner a nuestro país en las tramitaciones de autorizaciones de medicamentos pues al nivel de Estados Unidos, que menos de 6 meses ya están autorizados incluso medicamentos complejos como los que estamos hablando, y que quien lo necesita, pues hay un tratamiento de uso compasivo que se llama, ¿no? Pues que rápidamente se arbitran las fórmulas para que no lleguemos tarde nunca, para que las personas puedan disfrutar de estos avances científicos cuanto antes. Y de hecho, pues la reivindicación ayer del Día Nacional pues ha sido el tema central, ¿no? Que la Federación ha planteado también, y esto es la gran aspiración que tenemos. No tiene sentido que se pasen 3 años para que en España se autorice un medicamento que, como es el que estamos ahora reivindicando, pues puede beneficiar que sea la mitad de las personas en España. Hombre, es muy importante porque frena la degeneración de la enfermedad, entonces puedes llegar a evitar el trasplante, y evitar un trasplante es muy importante. Para nosotros es básico que la gente no siga entrando a listas de espera de trasplante, y sabiendo que existe esa medicación,
Sí que es verdad que entendemos los tiempos que lleva todos estos trámites porque se tienen que asegurar y demás, pero hay países, pues como decía Tomás, Francia, Italia, que tienen unos sistemas que una vez que Europa, la Agencia Europea del Medicamento, les aprueba, los pacientes ya los toman. Aparte de las negociaciones que tengan que hacer las farmacéuticas y el gobierno, eso es un tema aparte, pero los pacientes ya lo tienen en su casa y ya lo toman. En España no está pasando eso. En España tenemos que esperar a que se negocien estas cosas para que puedan llegar a nuestra casa. Entonces, en una enfermedad degenerativa como la nuestra, el tiempo va en nuestra contra y no podemos estar esperando tanto tiempo. Y ayer, es lo que decía Tomás, aprovechando el Día Nacional, aunque estamos todo el día reivindicándolo, ayer fue como más a gran escala esa reivindicación. Los médicos, aparte que esto es un trabajo en equipo, por eso el sentido de la fundación es muy valioso porque en esto hay que trabajar con los médicos en equipo. Ellos ven cómo funcionan las medicaciones, nos ven, son los que nos hacen las pruebas, los que nos estudian y nosotros somos los que decimos cómo nos encontramos y lo bien que nos está sentando o mal la medicación. Entonces, si no trabajamos en equipo con ellos, tendría poco sentido la lucha. Ellos están hablando con la gente que le compete en el ministerio estas cosas y nosotros, por nuestra parte, pues también para que vean la visión del paciente, que es súper importante, porque al final somos los que padecemos las enfermedades, los efectos de las medicaciones y todo. Así que, el trabajo en equipo siempre es muy importante y en este caso, pues más. Y esto lo compartimos con todas las enfermedades, porque en la plataforma de organizaciones de pacientes que hemos puesto en marcha con las grandes federaciones de pacientes, el problema es el mismo. En las enfermedades menos frecuentes se agudiza, los trámites son aún más largos todavía, pero las dificultades para acceder a los tratamientos de forma rápida pues es un problema muy general y tenemos que desburocratizar de alguna manera este sistema, hacerlo mucho más ágil, la seguridad hay que garantizarla, pero ya hay organismos internacionales que lo están asegurando y al final pues no podemos asegurarnos en Estados Unidos, luego en Europa, luego en España, que en esos procesos se va demasiado tiempo. Y yo siempre digo que tenemos que llegar a tiempo, ¿no? Tenemos que llegar a tiempo para que nadie pues, se quede sin ello y que lleguemos demasiado tarde. Porque el tiempo de los pacientes es diferente a los tiempos de la administración. Para nosotros un año pues es un tiempo importante. A la administración le puede parecer que en un año pues es un tiempo natural resolver los hijos. En nuestro caso no. Si algo se ha conseguido, lo que queremos es que rápidamente lo podamos disfrutar esos avances científicos. Bien, pues con esta última idea de que el tiempo para los pacientes no es el mismo que el tiempo para el resto del mundo y para la administración, pues desde la Escuela de Pacientes nos hacemos eco de este llamamiento y de esta petición de la Federación de Fibrosis Quística y de la Plataforma de Pacientes para la agilidad, para que sea más ágil la disponibilidad de medicamentos en determinados casos. Y además, aquí en esta entrevista a Blanca Ruiz y a Tomás Castillo, pues tenemos muchos consejos, muchas recomendaciones para que la vida con la fibrosis sea más fácil, sea más, los pacientes tengamos más el control, sepamos qué hacer para cuidarnos. Yo quiero agradeceros muchísimo el que hayáis estado aquí con nosotros, que nos hayáis mostrado también el recurso tan importante que son las asociaciones de pacientes para las personas que viven una enfermedad crónica, que a veces están solas, que a veces no saben con quién compartir, con quién hablar, que estén viviendo lo mismo que ellas. Agradeceros muchísimo, ya digo, que estéis aquí y seguimos trabajando y seguimos en contacto para hacer cosas juntos. Muchísimas gracias. Un placer contar con nosotros cuando haga falta. Eso es. En lo que podamos aportar. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias. Por el trabajo.